Escoltes Radio Manises, 105.7 de la FM. Abrimos nuestro gabinete como cada lunes con Blanca Jorge, que está ya en el estudio. ¿Qué tal, Jorge? Hoy Jorge, Blanca. Es que claro, como son nombres comunes, Blanca, Jorge, te cambio el sexo aquí. No te preocupes. Buenas. Blanca, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Es nuestro gabinete personal, porque claro, tú tienes tu consulta, que vamos a decir la dirección, pero cada lunes nos trasladas un poco tu despacho. ¿Dónde está tu gabinete? En la calle Oeste, número 10, en la puerta 23, aquí en Manises. ¿Teléfonos de contacto o vías para contactar contigo existen? Sí, a través del número de teléfono 600-712-444 o a través de mi página web blancajorge.com. Queremos que la gente nos pregunte, porque sin violar la intimidad, pero sí que nos den, por ejemplo, temas que les gustaría que tratáramos en esta sección, o que nos pregunten dudas. Pueden hacerlo ahora en directo, por ejemplo, al 96-153-1634. Si son más tímidos, pueden utilizar otras vías, como por ejemplo el correo electrónico directe@radiomanises.es, o, ¿por qué no?, el WhatsApp. Estamos todo el día con el teléfono y el WhatsApp, pues sí, que se animen a participar. Claro, que apunten el teléfono del WhatsApp de la radio, que lo agenden y que luego lo utilicen. Es el 647-564-916. Dicho esto, que invitamos a la gente a que participe hasta las 13 horas. ¿Y hoy de qué hablamos, Blanca? Hoy vamos a hablar de depresión. La depresión. Vamos con esa temática que la verdad que es complicado, la depresión, porque cuando uno está en la depresión, cuando uno tiene depresión, lo sabe, es decir, no podemos confundir, que ahora lo avanzaremos, con otros estados que podemos tener, porque la depresión es como un agujero muy grande, ¿no?, muy hondo, y es muy difícil salir de él, pero a lo mejor no es tan fácil entrar en él, ¿puede ser? Sí, bueno, tanto salir como entrar, muchas veces, si nos conocemos, vemos muchas veces cuando a lo mejor voy viendo, me tengo que ir conociendo yo y me tengo que ir viendo a lo mejor pues cositas que digo, uy, algo no está yendo bien, que a lo mejor estoy más triste de lo normal más tiempo, o me apetece menos hacer cosas. Entonces sí que es verdad muchas veces que si nos conocemos podemos evitar también recaer en una depresión. Y luego salir es difícil porque es costoso, pero no es imposible. Nada hay imposible. Exacto. Vamos a hablar de una definición de qué es la depresión. Sí, pues diríamos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se traduce en un estado de decaimiento y rendición psicológica y biológica de la persona, digamos. Es algo importante y es continuado en el tiempo. Y se manifiesta a través de varios síntomas. Por ejemplo, si hablamos de los síntomas psíquicos, podríamos decir pues desinterés, tristeza, melancolía, estamos como desmoralizados, nos disminuye la autoestima, el concepto que tenemos de nosotros mismos, las ganas de hacer cosas, digamos. Y por ejemplo, eso que la gente empieza a notar, mira, pues cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Pues no te arreglas como antes, ¿no? Y como no te ves bien, tu autoestima va decayendo. Exacto, empezamos a dejar nuestro cuidado personal porque, pues eso, no tenemos ganas de nada, el cuerpo no nos lo pide y nosotros vamos haciendo caso, digamos, a ese estado de no tener ganas de nada, de inapetencia. Y luego, por ejemplo, si hablamos de factores somáticos, diríamos, por ejemplo, pérdida del apetito, disminución del peso corporal, alteraciones del sueño, muchas veces con periodos de insomnio y también muchas veces de dormir en exceso. Muchas veces, pues eso, como estoy muy triste, no tengo ganas de nada, pues a lo mejor me tiro hasta las tantas durmiendo, o mi vía de escape es el dormir en exceso. Claro, me meto en la cama, que es mi mundo, que nadie me molesta, y ahí puedo pasarme muchas horas. Me aíslo del mundo, y dejo de hacer cosas que me gustan, dejo de hacer cosas, primero dejaríamos de hacer cosas voluntarias, porque no nos obliga a nadie, digamos, y al final ya, si seguimos estando con una depresión ya con mucho tiempo, pues dejaríamos de hacer cosas incluso obligadas. Pues lo que decíamos antes, el aseo personal, descuidaríamos el trabajo, la familia, afectaría a todos los aspectos, digamos. También ausencias, por ejemplo, si tenemos un ritmo social y quedamos con gente, pues de repente dejaríamos, por ejemplo, de quedar, ¿no? Notarían nuestra ausencia. Exacto, porque no nos apetece en ese momento a lo mejor estar con gente, hablar, contar nuestras cosas. Alguna que otra falta en el trabajo al principio, ¿no? Pues que hoy no voy a trabajar, bueno, pues un poco así, ¿no? Se va denotando un poco que nosotros no estamos bien y que podemos padecer. Por eso si nosotros mismos tenemos que ver, pues eso, si a lo mejor de normal yo soy una persona que me gusta salir, me gusta quedar con gente, me gusta dentro de lo que cabe en mi trabajo, pues cuando empiezo a notar que no tengo ganas ni de salir, ni de ir a trabajar, ni de arreglarme, ni de hacer prácticamente nada más que de estar solo y triste y con mis pensamientos, digamos, que casi siempre son negativos, pues ahí tengo que ver qué está pasando para yo tener esa necesidad de estar solo y de no querer estar con nadie. Vamos a hablar de datos, de cifras.
Sí, pues la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Y asimismo también considera que su frecuencia irá aumentando en los próximos años y que pasará del cuarto puesto, digamos, al segundo, en enfermedades que más incapacidad generan. Y es una enfermedad, o sea, es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Ajá. Cerca del 20% de las personas a lo largo de su vida han padecido o padecerán una depresión. Y sí que es verdad que es más frecuente en hombres que, o sea, en mujeres que en hombres. Un 70% de los afectados son mujeres. Y se puede sufrir una depresión a cualquier edad. No estamos exentos ni por ser mayores, ni jóvenes, ni... O sea, cualquier persona nos puede, o sea, podemos tener una depresión porque es muchas veces la manera de que yo afronto a lo mejor pues una circunstancia que me pasa a mi alrededor. Uh-huh. Si no sé llevarla bien, me supera esa situación, igual que comentábamos hace unas semanas del tema de la ansiedad, pero aquí nos afectaría más, digamos, a las emociones, al sentimiento. Y si yo no soy capaz de gestionar esos sentimientos, esas emociones, pues a cualquier edad puedo sufrir una depresión. Vamos a hablar qué motiva, ¿no? ¿Qué causa esa depresión? ¿Qué pasa en nuestra vida para que de repente pues podamos sufrir una depresión, ¿no? Sí, diríamos que hay varios factores que están implicados. Por ejemplo, si hablamos factores relacionados con la personalidad de la persona. Muchas veces, si presentamos un carácter con alguna cualidad extrema, por ejemplo, si somos muy inseguros, o somos muy dependientes, o muy hipocondríacos, o muy perfeccionistas, o nos exigimos demasiado, muchas veces tendremos más predisposición a la hora de tener una depresión, porque si yo todo lo quiero hacer bien, todo lo quiero hacer a la perfección, hay veces que hay cosas que escapan a nuestro alcance y no podemos hacerlas todo lo bien que quisiésemos. Y si yo no sé gestionar eso unido a otras cosas, pues puede hacer que tenga más predisposición a la hora de tener una depresión que a lo mejor una persona que se exige menos o que se conforma más fácilmente. O una persona más segura, ¿no? Porque hablábamos también de gente insegura, de gente que tiene cierta dependencia del resto de personas, pues eso puede ser un condicionante, ¿no? Puede provocar en su futuro una depresión. Exactamente, si yo dependo a lo mejor de las personas que tengo en mi entorno, si por circunstancias de que me tengo que cambiar de lugar de residencia o por circunstancias que sean, a lo mejor pierdo a esas personas o pierdo el contacto con esas personas. Si soy una persona muy dependiente me va a afectar más que si soy una persona independiente que quiero a esas personas pero que no las necesito en el día a día, digamos. Claro. Hay más factores que vamos a comentar. Sí, también diríamos factores ambientales, que sería, por ejemplo, pues sufrir algún problema económico, algún problema en la familia, en la pareja o incluso de salud. Eso nos va a predisponer más a la hora de padecer un trastorno depresivo. O sea, a lo mejor, pues eso, la economía no está todo lo bien que debería estar, o alguien en mi familia está enfermo, o he tenido muchas discusiones últimamente, pues eso me va a predisponer más a la hora de sufrir una depresión que a lo mejor otras personas que no les pase esto. O en la pareja, por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando hay desavenencias en la pareja, pues puede ser que haya una depresión. Incluso en la época de, como tú dices, de crisis, ¿no? Que la economía no va bien, eso puede afecta ser mucho. Que afecte. ¿Y hay más factores? Sí, diríamos también factores biológicos. Y sobre este punto sí que vamos a destacar varios aspectos. Por ejemplo, si hablamos de alteraciones cerebrales, diríamos que una alteración en el funcionamiento de dos áreas del cerebro, que son el área frontal y el área límbica, motivan la aparición de un trastorno depresivo. Es decir, cuando yo a lo mejor por circunstancias a lo mejor ambientales mi cerebro no funciona como debe de funcionar, sí que estoy más predispuesto a, pues lo que decíamos, a que algo externo me lo tome de otra manera y me afecte más. Y también, por ejemplo, alteraciones en los neurotransmisores. Para que el cerebro funcione correctamente tiene que haber una comunicación correcta entre todas las neuronas del cerebro. Y si las neuronas se comunican a través de unas moléculas que llamamos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina y la noradrenalina y la dopamina. En la depresión, por ejemplo, la conexión neuronal entre estos neurotransmisores muchas veces no funciona bien. Entonces, digamos que tenemos un déficit de estos neurotransmisores. Y entonces, por eso mismo, a veces no nos funciona el cerebro como debería funcionarnos, y eso también muchas veces me afecta en cómo yo percibo las cosas que pasan a mi alrededor. Por ejemplo, la dopamina tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. Estar más o menos eufóricos, alegres, ¿no? Nos da un poco, como se dice, subidón, ¿no? Exacto, sí. La que provoca eso. Y en este caso, por ejemplo, en la depresión afecta más, digamos, la serotonina. Claro. El no tener esa serotonina muchas veces nos afecta, y por eso los antidepresivos nos ayudan en el tratamiento de la depresión, digamos, porque ayudan a que estos déficits se regulen, digamos. Ajá. Entonces es como que muchas veces
o sea, lo que decíamos antes, tenemos varios factores. Si yo mismo a lo mejor no me encuentro bien, o si alrededor mío pasan cosas que no las llevo bien, pero además si mi cerebro no está funcionando como de normal funcionaría, yo esas cosas las percibo más, o las aumento más, o las focalizo más, digamos. Como que lo hace todo un poco más grande, exacto, ¿no? Mi foco de atención va más a las cosas negativas que me están pasando que a las cosas positivas, seguramente. Claro. Entonces me van a afectar más también. Aunque tengamos a gente alrededor que nos diga un poco de hacer lo contrario a lo que nos apetece, ¿eso a veces ayuda, no ayuda? Eso depende, también muchas veces depende de la manera en que nos lo digan, porque muchas veces la gente nos quiere ayudar, pero la forma en que nos lo dice no es la correcta, la más adecuada. Pero sí que tenemos que hacer caso muchas veces a lo que nos dicen, pues eso, aunque no te apetezca salir, aunque no te apetezca quedar, porque cuando empezamos a encontrarnos mal, si cada vez nos metemos más en ese pozo, cada vez va a ser más profundo y va a ser más difícil salir. Entonces muchas veces nos tenemos que obligar, entre comillas, a hacer cosas aunque no nos apetezca para que no se prolongue este estado, digamos. Ahora lo comentaremos un poquito cómo afrontar la depresión, porque hemos de diferenciar que no todo es depresión, ¿eh? Exacto, esto es muy, muy importante. A la hora, por ejemplo, de realizar un diagnóstico correctamente, tenemos que descartar pues un episodio de tristeza pasajera o de frustración que se considera, por ejemplo, pues una reacción natural de las personas ante acontecimientos negativos, por ejemplo, pues ante un duelo por un familiar, un divorcio, una ruptura. Eso sería algo normal en ese momento, estar triste. Claro. Lo raro sería no estarlo, ¿vale? Pero si esto se prolonga más allá de los 6 meses o es tan intenso o tan importante que nos incapacita en el día a día, digamos, ahí ya sí que estaríamos hablando de una depresión. Aún así tenemos que ir siempre a un profesional a que nos evalúe. No podemos nosotros mismos diagnosticarnos. No somos médicos, no somos especialistas. Exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, las claves para diferenciar entre lo que es depresión y no, por ejemplo, serían intensidad. Es decir, son más cosas que solo tristeza o solo apatía o solo desesperanza. También, por ejemplo, la duración tiene que ser al menos de 6 meses con estos síntomas, por ejemplo. Y también las áreas que nos afecta. Es decir, nos afectaría o a casi todas las áreas o a la mayoría, a las relaciones sociales, en la familia, en el trabajo. Y también otra diferencia es que la depresión necesita tratamiento, o ya sea farmacológico o con terapia, y la tristeza no. Claro. Pero cuando tú hablabas de que algo dura más de 6 meses, deberíamos de ir antes a un especialista, no agotar los 6 meses. Sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues eso, veo que me pasa un hecho puntual y yo estoy mal un tiempo, puedo darme, digamos, un tiempo, 1 mes, 2 meses, pero si yo veo que cuando pasan los 2 meses yo sigo estando igual de mal, digamos, no he mejorado en nada y sigue incapacitándome en relacionarme con la gente o en el trabajo o lo que sea, antes de llegar a esos 6 meses, debería de acudir más que nada, porque cuanto antes ponga remedio, antes me encontraré bien. Y para diferenciar, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, un síntoma como tristeza a otro síntoma como sería la depresión, ¿no? Para evitar también llegar a esa depresión, que podría ser un paso siguiente a la tristeza, ¿no? Exacto, pero la clave también sería esa, lo que decíamos, de a qué área nos afecta. Porque yo, si estoy triste, pues a lo mejor estoy triste porque he discutido con mi pareja y estoy triste con mi pareja, pero no me afecta en el trabajo ni... En cambio, cuando ya me afecta a todas las áreas o a casi todas, es porque algo más está pasando. Algo más, así es. También se dice muchas veces que según donde vivamos tenemos un carácter o una predisposición a estar más alegres, más tristes, caer en depresión. ¿Nos afecta el clima? Sí, el clima sí que nos afecta. Diríamos que nuestro equilibrio emocional muchas veces depende de muchos factores, tanto internos como externos. Y hay veces que hay tantos que es difícil poder manejar por completo nuestro estado de ánimo. Y a los problemas habituales que pueden desequilibrarnos, como por ejemplo pues es una discusión de pareja, preocuparnos por nuestros hijos, desencuentros familiares, problemas en el trabajo, se suma otro motivo que influye en nuestros cambios, como por ejemplo el clima. Y es que el clima de la zona en que vivimos puede determinar nuestro carácter, de forma que los habitantes de las zonas frías son más reservados muchas veces, mientras que los de climas templados son más abiertos y más sociables. Y está comprobado científicamente que el clima puede afectar y mucho a nuestro estado de ánimo. Hay personas que son más sensibles a los cambios de estación y a la llegada del invierno, por ejemplo, y les produce una tristeza inmensa que, si no se gestiona bien, puede conducir a una depresión estacional, por ejemplo, que decíamos. Claro. Pues al cambiar el clima, hacerse antes de noche, apetece menos salir, hace más frío, todo eso afecta en cómo nos comportamos.
Pero eso sería sería algo normal, ¿no? Es decir, que en estos días, por ejemplo, que ya tenemos menos horas de luz, estemos un poco así como, un poco todos así un poco más raros, ¿no? De, ay, es que ya es de noche, me afecta un poquito, eso es claro, normal, eso es normal, ¿no? Exacto. Eso sería lo normal porque digamos que si tenemos menos horas de luz también podemos hacer menos actividades y pues eso a lo mejor gente que es muy activa, el tener que estar más tiempo en casa pues no lo lleva muy bien. Lo único que también te quería comentar, por ejemplo, si se une que tenemos problemas como antes hemos dicho, ¿no? Imagínate, económicos, laborales, de pareja, un poco tenemos problemas ahí, no nos encontramos bien y se junta a veces estos cambios de horario y estas Claro, eso puede ser, digamos, la gota que colma el vaso, digamos. Si yo ya tengo a lo mejor un caldo de cultivo de problemas familiares, económicos, no me encuentro del todo bien y encima sumamos que cambia el tiempo, que hace más frío, que apetece menos todo, pues ya puede a lo mejor precipitar a lo mejor un episodio de depresión que a lo mejor habría llegado con el tiempo o no habría llegado. Puede ser, ¿no? Otro desencadenante. Sí. Y lo que decíamos, las repercusiones del clima en el estado de ánimo son una realidad que se pone en manifiesto si, por ejemplo, prestamos atención de cómo influye, pues eso, un día soleado estamos todos más contentos, con más ganas, con más energía, digamos. En cambio, un día así que decimos gris, pues el comportamiento de los individuos cambia. Y también cuando hay un cambio brusco de temperatura. Y, de hecho, hay personas que se llaman meteorosensibles por la sensibilidad que tienen a cuando a lo mejor pasamos de estar con un clima con calor a de repente un día hacer mucho frío. Hay gente que eso le afecta mucho, esos cambios bruscos de temperatura. O sea que no es una tontería. De todas formas, yo creo que tal y como están las cosas a nivel de sequía, yo creo que a partir de ahora mucha gente se ha planteado decir un buen día cuando llueve y un día normal cuando hace sol, ¿no? Sí, ahora han cambiado los baremos. Pues bueno, era un comentario simplemente. Sí que la gente, a nivel científico, sí que se trabaja un poco, ¿no? Con el tema de las estaciones que sí que nos afectan más o menos, ¿no? Sí, son muchos los trabajos científicos que confirman eso, que las estaciones, las condiciones climáticas, la temperatura del ambiente, la luz, influyen en la salud humana y especialmente en la salud mental. Es decir, el calor, la lluvia y la humedad influyen más sobre la ansiedad y los cambios estacionales estarían más relacionados con los trastornos afectivos. Es decir, si hay más lluvia, más humedad, afectaría más a la ansiedad, pero en cambio el cambio de estación y lo que decíamos, de repente más frío, más calor, eso afectaría más, digamos, al estado de ánimo que estamos comentando. Bueno, vamos a hablar también de si hay algún tratamiento que nos pueda ayudar un poquito pues a esa depresión si ya está diagnosticada. Sí, una vez ya tengamos lo que tú decías, esa depresión diagnosticada, tenemos un doble tratamiento que casi siempre es lo más recomendado, que sería el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico. Es decir, el tratamiento farmacológico con antidepresivos ayudaría, lo que decíamos, a que funcione el cerebro de una manera adecuada, a lo mejor a proporcionarnos esos neurotransmisores que en ese momento no estamos teniendo. Pero también es importante que acudamos al psicólogo y que nos enseñe mediante terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, es decir, nos enseña a cambiar nuestros pensamientos y a cambiar nuestras actitudes para no solo, digamos, poner un parche de, pues yo ahora mismo estoy en una depresión, pongo un parche temporal con medicación y cuando deje la medicación a lo mejor en un tiempo vuelvo a recaer. Entonces es conveniente que acudamos a un psicólogo que nos enseñe técnicas para futuros problemas también, aprender a prevenirlos y lo que decíamos al principio, si yo ya me conozco y sé a lo mejor en qué momentos voy a estar más proclive a lo mejor a tener una depresión, si aprendo a usar ciertas técnicas, pues en un futuro ya no tendré que volver a acudir al psicólogo, sino con lo que he aprendido yo mismo puedo evitar que eso pase. Pero es importante que el tratamiento sea conjunto. También depende del tipo de depresión, cuanto más severa, más necesitaremos ese tratamiento farmacológico. Pero siempre es importante que aprendamos técnicas y aprendamos a cambiar cosas, no solo nos mediquemos. Claro. Por ejemplo, ¿el psiquiatra también aparece cuando tenemos depresión? Sí, el psiquiatra sería el que nos daría los antidepresivos que comentábamos y nos ayudaría a que nuestro cerebro funcione un poco mejor de lo que lo está haciendo en ese momento y a lo mejor a que estemos un poco más centrados y estemos más atentos y más en lo que tenemos que estar, pero lo que decíamos, tiene que ir acompañado de que un psicólogo que nos enseñe técnicas, nos enseñe a cambiar la manera de ver las cosas, por lo que comentábamos antes de los factores que había. Si yo soy una persona insegura,
una persona que me exijo demasiado, eso no lo va a cambiar un antidepresivo. Claro. Eso lo tengo que cambiar yo con técnicas que me enseña un psicólogo. Para en un futuro no exigirme tanto o saber gestionar esas pérdidas o esas discusiones del día a día. Necesito aprender técnicas, no solo con medicación. Claro. Es que lo que yo desconozco es que a veces si vamos a nuestro médico de cabecera, que es muy común, ¿no?, ir al médico para que te derive a otro especialista, no sé si ese médico nos deriva directamente al psiquiatra o va al psicólogo, no sé muy bien cómo funciona. Lo suyo es que el médico de cabecera vea qué te pasa y te derive tanto al psicólogo como al psiquiatra. Ajá. Pero sí que es verdad que hay veces que el médico de cabecera receta antidepresivos a una persona y le dice que vuelva en un tiempo, y si cuando vuelve está igual, pues ya le deriva a uno de los dos o a los dos. Ajá. Pero lo suyo sería que directamente derive al psicólogo y al psiquiatra, que es los que se encargan de estos problemas, digamos. Y que no pasa nada, ¿eh? Lo decimos muchas veces los lunes. No pasa nada. No pasa nada por ir a un psicólogo, por ir a un psiquiatra, no pasa nada. Es un momento que tenemos en nuestra vida, que necesitamos ayuda de un profesional. Exacto. Y acudimos a ella, ¿no? Exacto. Lo que sí que sucede es que hay un problema habitual en los pacientes deprimidos, que muchas veces, de hecho, se calcula que la mitad de ellos abandona el tratamiento antes de los 6 meses, que es cuando recomiendan los expertos que hay que a lo mejor dar un tiempo para que todo funcione. Entonces, si abandonamos antes de tiempo, sí que es verdad que en un futuro habrá un número mayor de recaídas, porque no habremos, digamos, aprendido todo lo que tenemos que aprender. Claro. Pero sí que es verdad que al empezar a encontrarnos mejor entre la medicación y lo que estamos aprendiendo, pues la gente abandona antes de tiempo, pero lo adecuado es esperar a que sea el profesional el que nos dé el alta y nos diga, ahora ya sí que puedes ir por libre y aplicar lo que hemos aprendido en terapia. Imagino que es el profesional el quien también da unas pautas de visitas, ¿no? Pues Exacto. Te veo en 15 días, te veo en 20 días, en un mes, un poco va alargando las visitas. Exacto, ¿no? Según vayamos estando mejor, se van alargando esas visitas hasta que ya nos da el alta, digamos. Pues hay que tomárselo como cuando vamos a un médico, yo qué sé, sufrimos una operación, ¿no? Por ejemplo, nos rompemos un brazo, pues hay que ir, te tienen a lo mejor pues que escayolar, o luego te tienen que operar y luego hacemos ese tratamiento, pues hagámoslo también cuando tenemos un problema. Sí, tenemos que empezar a cambiar claro. la mentalidad, porque sí que es verdad que en otros países no se dice con tanta vergüenza, digamos, o con tanto pudor el voy al psicólogo, es algo normal. Pero en España sí que es verdad que nos cuesta el decirlo y el reconocer que necesitamos ayuda, cuando es una parte más de nuestro cuerpo, el cerebro, digamos. ¿En tu consulta has tratado casos de depresión y han salido adelante, Blanca? Sí, además muchos luego con el tiempo, porque a mí nunca me gusta perder el contacto con mis pacientes, y luego los veo y siguen estando bien, y cuando, lo que decíamos antes, cuando a lo mejor empiezan a ver ellos mismos que ya van a ir a lo mejor hacia una zona oscura, digamos, como han aprendido técnicas, son los mismos que se regulan y que se obligan a hacer cosas y que evitan caer, digamos, en otra vez en una situación así. O sea que lo importante es eso, el aprender esas técnicas. Pero yo en los casos que he visto en mi consulta siempre ha sido, si no han abandonado, que no, lo que decíamos, que no lo han dejado antes de tiempo, siempre ha sido un caso de éxito, porque si empezamos a cambiar las cosas, nuestros pensamientos, nuestras conductas, al final aprendemos a estar mejor y a vivir mejor. Ya no caer en depresión, que es el tema que hoy hemos hablado. ¿Recordamos dónde está tu consulta, Blanca? Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, en el número 10, en la puerta 23, y pueden contactar conmigo a través del número 600-712-444 o de mi página web blancajorge.com. A través de ahí contactan conmigo. Pueden contactar por diversas vías. Hoy queríamos también hablar, antes de que acabe el tiempo de la sección, de que son muchos los comportamientos que tenemos los humanos que pueden producir más efectos negativos que positivos. Por eso hemos querido crear una sección en la que vamos a intentar hablar cada semana o cada 15 días para analizar los comportamientos que tenemos para intentar, pues eso, cambiarlos. Por ejemplo, hoy hablamos del efecto mirón. Cuando sufrimos, por ejemplo, en el coche, que estamos en carretera y sufrimos un atasco, es porque algo ha pasado, ¿no? Y seguro que ha habido un accidente, algo ha pasado. Pues cuando pasamos por la zona del accidente nos paramos todos a mirar. Eso es lo que llamamos efecto mirón, ¿no? Hoy hablamos de eso. Sí, hoy vamos a hablar del efecto mirón, que por ejemplo sería lo que tú comentabas. Un accidente nos hace ralentizar nuestra velocidad, pero no solo porque no solo porque mientras están atendiendo el accidente a lo mejor nos obligan a ir más despacio con el coche, sino porque nosotros nos gusta muchas veces, pues eso, curiosear y ver qué está pasando, y debemos alejarnos, pero muchas veces nuestra curiosidad nos gana y a lo mejor vamos más lentos para, pues eso es lo que solemos decir, para cotillear,
y no queremos a lo mejor pasar deprisa y no ver lo que está pasando. Claro, el tráfico va lento porque tenemos a lo mejor un carril que no está utilizándose porque ahí está el accidente, y encima pero a la vez, los conductores van lentamente para ver qué ha pasado, y claro, este tráfico es mucho más lento de lo que podría ser, ¿no? Exacto, porque muchas veces no podemos evitarlo, esto forma parte de ser humanos. Porque en realidad todo responde a algo muy sencillo, y es que los estímulos relevantes y algo así impactante, digamos, como un accidente para las personas, son los que están relacionados con la supervivencia. Entonces, por lo tanto, nuestra atención siempre va a centrarse antes en lo negativo, lo que decíamos, en un accidente, en una catástrofe, antes que en lo positivo, porque estamos programados para darle más importancia a algo malo o algo que nos puede acechar que a un estímulo a lo mejor positivo, porque a lo mejor pueda suponer para nosotros un peligro. Entonces, digamos que estamos programados a hacer más caso a este tipo de estímulos negativos, como son, pues eso, un accidente, una catástrofe, o simplemente ver, pues eso, una zona en la que a lo mejor vemos que están 3 o 4 coches juntos y no sabemos ni qué está pasando, pero nos paramos a mirar o vamos más lentos para observar. Como decía Blanca, es imposible no mirar. Sí, es innato por eso, porque no sabemos si hay un peligro o no, entonces nosotros miramos para comprobarlo. Sí que es verdad que lo que viene después, el decir, pues por ejemplo, si yo miro y veo que hay ambulancia, hay policía y está todo el mundo atendido y eso, pues yo tengo que seguir mi camino y no pararme a cotillar más. Claro. Y si yo a lo mejor miro y es verdad que no están los servicios de emergencia ni nada, pues me puedo parar, llamar a las ambulancias, etcétera, y una vez llegue la ayuda, pues también sobro ahí, digamos. Sí, o sea que evidentemente estamos obligados a auxiliar cuando vemos un accidente. Exacto, tenemos esa obligación. Claro, parar y auxiliar, pero cuando nos encontramos con un accidente, sí que hay veces que se ha producido un accidente después de otro por ese efecto mirón, ¿no? Exactamente, sí que es verdad que a lo mejor por ir frenando y por ir mirando, lo han ido haciendo varios y se ha generado otro accidente, y eso lo que hace es dificultar la ayuda del primer accidente, porque tienen que destinar también medios al segundo accidente. En vez de ayudar, lo que estamos haciendo es entorpecer mucho lo que están haciendo. Si nos fijamos en la postura de, por ejemplo, la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Lo que nos hacen es darnos señales para decir, venga, sigan adelante y no se paren, ¿no? Pero es que es muy complicado no girar la cabeza y mirar qué pasa de un lado a otro, ¿no? Y mantener la vista al frente, es complicado. Yo ahí propongo, por ejemplo, si vamos con alguien, que ese alguien mire, que el copiloto mire y que te cuente si quieres. Exacto, y el conductor que mire donde tiene que mirar. Claro, eso es una opción si vamos acompañados. Y si vamos solos, pues no miremos, va a ser mejor, Exactamente, ¿no? Vamos a intentar no mirar porque... O a lo mejor mirar rápidamente, lo que decíamos, por si acaso no hubiese llegado la ayuda o lo que sea, pero en cuanto comprobemos que está la ayuda, nosotros seguimos a lo nuestro y no ralentizamos la velocidad si no nos lo exigen las autoridades en ese caso, porque si no, lo que tú decías, podemos provocar otro accidente y en vez de ayudar podemos empeorar la situación. El mirar puede complicarnos un poco la vida a todos, pero claro, es que es tan difícil. Los oyentes... Sí, lo que decíamos es que es algo innato, porque estamos como buscando un peligro, pero una vez comprobamos que ese peligro ya no está, o si está hay gente ya que lo está solucionando, pues tenemos que seguir a lo nuestro, intentar hacer ahí un esfuerzo. Y también que somos curiosos, y la curiosidad muchas veces nos vence y no podemos luchar contra ella. Así que bueno, dentro de la medida de lo posible intentamos en esta sección vernos reflejados en ella, y todos somos mirones en un accidente, pero a ver si cuando podemos pasemos intentar por uno, cambiarlo. Claro, intentamos cambiar, no mirar, y si tenemos un copiloto, pues que mire el copiloto e intentar no entorpecer, ¿no? lo que ya ha pasado. Tenemos que mejorar nuestros comportamientos, que tienen vuelta atrás, digamos. Para ser mejores seres humanos, que tenemos muchos defectos que podemos usar para ser mejores personas, y que iremos comentando cada semana con Blanca Jorge desde su gabinete de psicología. Blanca, lo dejamos aquí y en una semana hablamos de otra temática, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos la semana que viene. Que vaya bien.